Hola, muy buenos días. Espero que se escuche bien. Me podrían ir confirmando por ahí. Bienvenidos a una nueva charla rolera. Hace rato no se hacían y la idea es retomar esto como los hacía antes, que era cada sábado una nueva charla. Así que espero que, bueno, que nos vaya muy bien hoy. Disculpen la demora, la idea es comenzar un poco más temprano, pero hace rato no seteaba toda la parte de la transmisión, así que generalmente esto causa algunos pequeños estragos. Estaré pendiente si me escuchan, si quieren participar directamente en Discord o si quieren participar en Twitch, los estaré leyendo. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, la idea de hoy es hablar, y es el primer tema con el que vamos a comenzar este año, hablar de cómo mejoramos la capacidad de hablar en público utilizando el rol. Así que espero que la puedan disfrutar. Recuerden que también pueden compartir sus propios tips, pueden compartir sus propias ideas y el proceso que ustedes tengan. Claramente esto no es una cosa de ser absolutista, hay muchas técnicas que nos pueden servir, pero pues principalmente voy a hablar desde mi experiencia, cómo utilizo los juegos de rol para este tipo de cosas y cómo ha servido pues para muchas personas que conozco eh, utilizar los juegos de rol y sobreponerse a la ansiedad que puede dar hablar en público. Así que gracias a la gente que se está conectando. Por ahí está el Master Cuchilla, por ahí está Derfel, Ark. Gracias por estar acá. Gracias por participar de esta nueva charla. Si ya saben, si alguien quiere participar directamente en Discord, por ahí los estaré leyendo. Mientras tanto, voy a dejar solamente en Twitch. Y bueno, comenzando, pues siempre haré un par de anuncios en estas charlas, un par de cosas como agradecimientos, principalmente a Kataka de Argentina, que son grandes apoyos dentro de la comunicación que nosotros hacemos, nos ayudan a compartir todo lo que se está trabajando desde Rol en Casa, principalmente en sus redes sociales, principalmente para la comunidad argentina. Junto a ellos, y en esta parte abarca parte Argentina, parte Chile, están los de Primigenia Austral, que son esta editorial maravillosa que también nos han estado apoyando con muchas cosas. Y así como ellos, pues hay muchas otras comunidades, grupos, emprendimientos que nos echan una mano de vez en cuando. Recuerden mirar también a la gente de Reroll, que están haciendo una actividad que va para marzo, para el mes de la mujer. Están haciendo algo muy interesante con esto. Así que también pueden pasarse en las redes sociales y a compartir las cosas que ellos hacen. Y recuerden que, bueno, Rol en Casa crece cuando crecen las otras comunidades. Así que si ustedes pertenecen a alguna de ellas, conocen alguna y quieren compartirla, bienvenida sea. La idea es poderles dar una mano en la difusión en todo lo que hagan. Así que, bueno, hoy comenzamos entonces esta charla sobre cómo mejorar nuestra capacidad de hablar en público. Ya hay una charla por ahí subida en YouTube de cómo sobreponerse al miedo. En este caso es cómo vamos mejorando un poco nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar directamente utilizando los juegos de rol. Y es que los juegos de rol tienen un componente muy interesante respecto a la lúdica y respecto a la introspección que nosotros podemos tener a partir de narrar o a partir de jugar. Y cuando empezamos a ser más conscientes de esto, podemos mejorar realmente nuestras capacidades psicosociales. Los juegos de rol tienen un montón de componentes muy interesantes que realmente mejoran la capacidad, digamos, personal y sobre todo puede apoyar muchísimo tanto en sus estudios como en su parte profesional. Y esto pues sé que muchas personas que están en la comunidad pueden dar fe de ello. Una de las principales cosas que pasa cuando juegas rol es que te vas a exponer primero a lo inesperado. Te vas a exponer a hablar de cosas que a veces ni siquiera has podido preparar. Bien sea como narrador, pero principalmente como jugador. Como narrador te puedes preparar un esquema si eres una persona que lamentablemente yo no soy, que bastante ordenada, preparando toda tu campaña, teniendo todos los hitos que vienen detrás, haciendo los personajes no jugadores y demás. Por más que tengas esto preparado, aunque es un gran componente, te vas a enfrentar a que alguien quiera tomar un camino distinto, te vas a enfrentar a que alguien quiera decir algo distinto y tienes que improvisar de cierta manera. Y esto en algún momento te puede llegar a disparar y destapar un poco la ansiedad social que puedas tener. Tal vez no la tengas tan clara o tal vez sí la tengas muy clara, pero puede destaparla en estos momentos y puede llegar a dispararse con alguno de estos ejercicios de los jugadores cuando quieren ser un poco caóticos sin esperarlo. Ahora, como jugador es peor porque a veces puedes enfrentarte en una mesa a querer decir algo, pero te da este miedo que muchas veces es simplemente tu propia
tu propia manera de asumir lo que puede estar pasando sin que sea real, en que quieres dar una idea, pero dices, no, mejor no, puede ser tonta, mejor no digo esto, mejor no hago esto. El narrador te pregunta qué quieres hacer y tú te quedas callado, te quedas callada, porque sientes y te empiezas a vender la idea propia de que esto no va a ser bueno, esto no va a aportar de ninguna manera al grupo. En ambas situaciones, llamémoslo como ansiedad social, se va a disparar de una u otra forma y esta charla va a estar dada a 6 tips que te pueden ayudar a mejorar esto, a sobreponer un poco el miedo. Y si de pronto quieres como comenzar desde más atrás, recuerda que hay una charla en YouTube donde puedes ver esto. Así que para arrancar directamente, tomemos este primer punto. Y es un punto que puede ser ¿cómo decirlo? Como un poco obvio para algunas personas, pero realmente nos funciona mucho y es la calma. ¿Cómo mantenemos la calma? Y hay muchas formas respecto a los procesos propios. El amigo Cuchilla dice acá, tomar whisky. Yo, por ejemplo, para mantener la calma, tomo café. Y siempre mis jugadores saben que antes de comenzar la partida necesito un café. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando, y recuerdan que tenemos un montón de experiencias sensoriales que nos van a ayudar a esto. Hay una técnica dentro de la meditación, hay una técnica dentro del manejo de la ansiedad que se llama el grounding. El grounding te ayuda a entender que nada ha pasado aún y que lo que ya pasó no te va a afectar en este momento. El grounding te ayuda a entender que estás viviendo este instante. Entonces, por ejemplo, para mí, romper un poco el esquema de estoy trabajando, tengo que narrar, para poder hacer ese paso, lo que yo hago es ir a prepararme un café. Y todos mis jugadores ya saben que, ok, Camilo debe estar preparándose el café, ya regresa. Ese instante para mí es un momento de cambiar el activo mental y el café cuando lo estoy bebiendo en ese momento me ayuda a bajar un poco la calma. Si bien puede ser un disparador claramente de otro tipo de ansiedad cuando uno no está, y no digo que lo tienen que hacer todos, para mí es un activador tanto por el sabor, la temperatura y el momento mental que yo me estoy dando. Entonces, mantener la calma viene en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando yo tengo mucha ansiedad, de pronto que estaba con un trabajo muy pesado, yo lo que hago es servirme agua muy fría. Y el agua fría también me ayuda y esto de hecho es una de las técnicas que sirven dentro del manejo de la ansiedad, eh, porque la parte de la temperatura cuando la regulas te ayuda a mantener esto. Entonces, esto te va a servir si tienes que dar algún tipo de discurso, digamos, en la escuela o en el trabajo, si tienes que hablar a más de 5 personas, el encontrar tu propia manera de cambiar ese momento y hacer este aterrizaje, este grounding, te va a permitir realmente cambiar un poco la forma en que te expresas con los demás. Al comienzo, si ustedes quieren tomarse el trabajo, pueden ver los primeros videos que yo hice. La verdad, yo no me siento cómodo hablando a la cámara y además entiendo que hablo como monólogo. Ya voy a leer ahorita los comentarios que me han dejado acá en el chat. Pero inicialmente me pasaba mucho que pues no sabía qué decir. Pese a que yo tenía un pequeño guioncito, eh, como una pequeña guía de lo que quería decir, me costaba mucho. Y tal vez la forma en que me expresaba no era como la que hago ahora, porque he tenido este proceso para poder hacerlo lentamente. Entonces, la primera parte o el primer tip que te puedo decir es mantener la calma. Puede sonar obvio, pero realmente es encontrar tu propia forma de hacerlo. En algunos casos puede ser poner música que te pueda servir, en algunos casos puede ser darte una caminata completamente solo o sola, en algunos casos simplemente puede ser tomar tu bebida favorita, lo que pueda servirte a ti que se convierta en este pequeño ritual antes de hacerlo. Esto sirve si te da ansiedad cuando vas a jugar. Por ejemplo, vas a estar en una partida y pasa mucho el rol en casa, te vas a enfrentar a gente que no conoces y algunas personas son un poco tímidas diciendo, ok, es que no conozco y de pronto ellos se conocen y de pronto voy a decir algo completamente tonto o no sé cómo voy a interactuar. Tómate ese tiempo. Puede ser, como te digo, puedes poner una canción en YouTube que te guste mucho, puede ser un opening de anime, como a Ark sé que le gusta, puedes poner una canción, no sé, que te encante, como al maestro Cuchilla que le encanta la cumbia villera, entonces vas a poner una canción en ese momento antes de comenzar a jugar. Y esto te va a ayudar como a transportar tu cerebro y todas estas son técnicas realmente de, digamos, hackear un poco la mente para que puedas simplemente mantener la calma, puedas estar en un momento completamente relajado antes de entrar. Entonces, ese es el primer punto. Leo un par de cosas que me estaban dejando acá en Twitch. Decía, Cuchilla que el café activa, claramente. Ark decía que hay un máster que se bajó la birra entera para mantener la calma. Yo por lo menos digo que traten de no utilizar ningún tipo de estimulantes mentales,
porque esto sí puede llegar a afectar en gran manera lo que estás diciendo y la manera en que estás compartiendo. Por ejemplo, si te estás tomando toda una cerveza, a mí me ha pasado jugando y la verdad es una parte de mi rol con un personaje de tomar whisky. Claramente al final mi manera de interpretarlo cambia mucho, pero digamos que está dentro del rol de lo que quiero. Pero si voy a narrar, créame que yo lo máximo que me tomo es un whisky durante 3 horas, un solo trago, para mantener la garganta activada también, para que se mantenga caliente y como que pueda no cansarse tanto, especialmente porque al rato se me da por intentar hacer voces que me afectan. Pero cada uno puede hacerlo de una manera distinta. Ark decía acá, para rolear, o si tengo, sí o sí tengo que tener agua mineral. Creo que es mi switch para entrar en personaje y mantener la garganta activa, claramente. Entonces recuerda también, eso lo vamos a hablar al final, pero mientras hablas en público estás activando uno de los instrumentos más poderosos que tienes, que es la voz. Así que hay que cuidarlo calentando previamente, hay que cuidarlo tomando alguna bebida que te mantenga la garganta caliente, hay que cuidarlo tomando e hidratándote constantemente. Eso es fundamental porque si no te vas a exponer a también daños posibles y además si en algún momento sientes que la voz está yendo, por ejemplo yo te tengo la voz un poquito afectada, es posible que esto también active de cierta manera la ansiedad. Entonces es importante que recuerdes que es un instrumento y como instrumento hay que mantenerlo, hay que darle mantenimiento, hay que cuidarlo y principalmente no hay que sobreesforzarlo. Vamos con una segunda parte, esta segunda parte y es algo, yo digo que también suena obvio a ratos, pero es fundamental dentro de cualquier partida de rol. Si quieres ser un buen narrador, y buen narrador me refiero a un narrador que se sienta satisfecho al terminar su partida, si quieres ser un buen jugador, y como buen jugador digo, un jugador que sienta que hay un desarrollo y evolución de su personaje, hay que practicar. Y la práctica, reza ese dicho que la práctica hace al maestro. ¿Y a qué se refiere? Pues que tienes que estar haciéndolo una y otra vez, tienes que empezar a desarrollar esta capacidad de hablar y de sentirte cómodo con tu propia voz. Vuelvo y reitero, a mí me costaba muchísimo al comienzo hablar directamente a la cámara. Yo personalmente no puedo ni siquiera aún repetir mis partidas de rol. Me cuesta un montón ver mis partidas de rol todavía, pero la práctica está allí. Yo constantemente estoy narrando, constantemente estoy haciendo este ejercicio. Si estás en un momento solo, sola, puedes estar pensando, ok, la campaña que voy a narrar es esta. Y trata de hacerlo en voz alta, trata de que tu voz se convierta en una parte de tu día, trata de acostumbrarte a que tu voz tiene una forma de sonar. Esto también te va a servir y la práctica va a ser con lo que quieres decir. Esto va a funcionar de nuevo, digo, tienes que dar un discurso, tienes que dar una charla en tu universidad, en tu colegio, tienes que hablar frente a un público diverso en el trabajo o simplemente vas a narrar una partida de rol donde van a haber varias personas escuchando o vas a participar de la partida de rol jugando y vas a tener por lo menos 5 personas contigo. Esto te va a servir. Y practicar no se refiere a que tengas que aprenderte de memoria las cosas. Practicar se refiere a que sepas de qué vas a hablar o a que sepas cómo vas a desarrollar la historia. A mí me sirve muchísimo hacer esto durante el día, además porque me focaliza un poco hacia lo que yo voy a hacer. Las personas que me conocen saben que yo tiendo a improvisar muchísimo mis partidas, improvisar al punto de realmente no saber qué voy a narrar antes de comenzar a narrarlo. Pero lo que yo sí hago durante el día es repasar todo el lore de la historia que quiero contar, repasar todo el lore de la historia o del mundo donde estoy desarrollando esa campaña. Entonces durante el día yo estoy pensando, ok, ¿qué podrían estar haciendo en este momento si estamos en Dragonlance? ¿Qué podrían estar haciendo en este momento el ejército del dragón y qué podría estar pasando con el ejército rojo y azul que estaría cerca y los personajes están haciendo otra cosa? Esto no quiere decir que tenga que ir al pie exactamente lo que va a pasar. Pero durante el día estoy pensando, ok, ¿qué puede estar pasando con esto? Yo les boté un poquito de lore sobre esta parte, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué desarrollo puede estar sucediendo detrás de? Mientras tanto, además puede estar pasando esta otra cosa, qué otra situación puede estar pasando con los Kenders por allí? Ahora, yo estoy narrando Blade Runner, comencé la primera campaña, la otra la va a comenzar mañana. Y lo que hice yo fue pensar, ok, durante esta campaña que voy a narrar, que de hecho por acá tengo mi librito con la campaña y con las anotaciones, yo decía, yo no sirvo para narrar una historia que ya está prescrita, así que quiero hacer un poco más mezclado con lo que los jugadores hacen. Pero sí me servía durante el día poner música, que viene con esto de la práctica, poner música, la playlist que me hice de Blade Runner, pensé lo que pasaba en el mundo, pensé lo que pasaba con los replicantes, y voy
repitiéndome constantemente qué es lo que va a suceder dentro del mundo. No necesariamente, y esto es súper importante, no podemos realmente saber qué es lo que los personajes van a hacer. Podemos tener una idea si los conocemos, pero no podemos estar completamente conscientes de qué va a pasar. Como jugadores pasa exactamente igual. Tú no vas a saber lo que el narrador va a traer, tú puedes estar allí como a expectativa, pero sí puedes ser constante y practicar qué es lo que tu jugador va a hacer. Y eso créeme que te va a ayudar muchísimo a encontrar la voz de tu personaje. Lo que tu jugador, lo que tu personaje va a hacer. Y vas a encontrar esa voz de personaje. Puedes empezar a decir, ok, yo quisiera, y es uno de los ejercicios que me gusta mucho cuando algunos jugadores los hacen, voy a cambiar un poco la forma de hablar, voy a hacerlo un poco más pausado, un poco más grave, entonces mi personaje va a empezar a hablar distinto cuando tiene que interactuar, porque quiero darle una profundidad, pero esto no va a salir solamente en ese momento, si quieres que sea constante, tienes que practicarlo. Entonces la práctica realmente va a servir muchísimo, como decía acá el Master Cuchilla, puedes hacerlo frente al espejo, puedes grabarte, va a ser algo que es un uno a uno contigo, ¿sí? Es algo que te va a permitir a ti desarrollar una voz interna, saber qué es lo que quieres decir. Principalmente dentro de la improvisación hay algo fundamental y es que a veces pasa, creo que no tenía activado el audio en el Discord, disculpen, pero bueno, la gente que está, creo que están en el Twitch, pero si quieren participar, en el Discord también hay un chat. Desarrollar tu voz interna te va a permitir realmente cómo poder expresar lo que quieres expresar, porque va a pasarte en algún momento y créeme, esto es casi inevitable para cualquier persona, por experimentada que sea o por novata que sea, se te puede olvidar qué es lo que quieres decir. Para estas charlas, por ejemplo, las primeras, yo todas las hacía completamente improvisadas. Después me di cuenta que necesitaba por lo menos tener un número de cosas que quería decir y las anotaba y ya con eso me servía para tener el foco, principalmente cuando uno tiene una mente un poco dispersa. Porque mientras estás hablando, vas leyendo lo que alguien dice, vas viendo de pronto que hay una suscripción de no sé qué, de pronto alguien se sumó, de pronto pasó esto, como gracias Ark por suscribirte, a propósito. Pero entonces uno se queda allí como, ¿qué era lo que estaba diciendo? El practicar te va a servir muchísimo para entender y darle a tu cerebro, de nuevo, es un hack mental, tu cerebro va a entender que si al comienzo estás dando una bienvenida, luego vas a hablar del punto uno que es este, luego vas a hablar del punto 2, cuando estés en el momento, ya frente al fuego, cuando estés hablando con las personas, tu cerebro ya va a estar acostumbrado porque le has dado un repaso constante una y otra vez. Y de nuevo te digo, esto es una cuestión de practicar. Y el cerebro solo va a estar allí como, ok, ¿de qué estaba hablando? Y va a decir, después de esto, iba este tema. Y va a ser un poco difícil que te pierdas completamente. De nuevo digo, va a pasarte en algún momento, te quedas en blanco. Pero quedarte en blanco, y para eso vamos a hablar un poquito más adelante de otras ayudas que te pueden servir allí. Entonces recuerda que la práctica es fundamental para desarrollar esa voz interna, para desarrollar lo que quieres hacer, para eh, hacer y dar la impresión de que realmente conoces muy bien el tema. Porque una de las características que tenemos nosotros como roleros es que podemos tener una gran retórica y la gente nos va a escuchar y a veces va a decir, ok, esta persona sabe mucho de esto. No me van a malentender, las charlas que yo doy las hago porque he tenido experiencia, porque he estudiado sobre esto y porque, bueno, he desarrollado mi carrera gracias a cosas que tienen que ver con la narrativa y por eso hago estas charlas. Pero sí te va a servir muchísimo la práctica para dar a entender que realmente sabes de lo que estás hablando. Como personaje, créeme que si te pones en personaje un ratico al día, cuando vas a jugar vas a sentir un poquito más de libertad al hacerlo. Esto claramente es difícil cuando es un one shot y yo ahí entiendo a algunas personas que no les gusta tanto los one shot, pero el hacerlo regularmente te va a servir incluso para entrar en personaje en un one shot, un personaje que no conoces, en el momento digamos como de estar frente al fuego, de ya vamos a comenzar. Decía por acá Cuchilla, es incómodo grabarse, pero te das cuenta el punto de referencia donde estás y hasta dónde quieres llegar, claramente. Y recuerda, esta experiencia de hablar en público tiene que ser incómoda. Desde el comienzo va a ser incómoda. Digo que tiene porque es algo a lo que no estás acostumbrado, hasta el punto donde realmente deja de ser incómodo. Va a llegar, en algunos casos se demora más, pero va a llegar. Vas a sentir, creo que la incomodidad se puede reducir a un porcentaje mínimo, pero al comienzo va a ser incómodo y eso está bien, porque yo siempre digo esto respecto a las técnicas creativas. Cuando te sientes en un lugar completamente cómodo, el asunto es que tal vez no estás mejorando. Entre menos cómodo te sientas en lo que estás haciendo, más capacidad puedes tener de mejorar lo que haces. A mí me pasa todo el tiempo que termino una sesión, termino una partida de rol y no me siento satisfecho con lo que pasó. Luego pido feedback de los jugadores, luego escucho y digo, ok, no estuvo tan mal,
pero personalmente creo que puedo mejorar esto. Creo que puedo hacer esto. Creo que puedo improvisar un poco la parte histriónica, creo que puedo darle más profundidad a mis personajes no jugadores y esta parte te va a servir. Entonces, ahí vamos terminando con el segundo punto, practicar constantemente. Seguía leyendo acá lo que decía Ark. El cambio de voz me cuesta muchísimo a la hora de hacer un personaje. Siento que lo marco más con la interpretación. Claro, y por eso la práctica también es importante. A mí me pasaba como narrador, que yo casi no hacía voces, yo cambio entonación y yo siempre le digo a la gente, por favor, combatamos muchísimo esto que para mí es como una lucha personal, que es el tema del efecto Mercer. Yo odio ese efecto porque siento que la gente de verdad espera cosas que no van a pasar y no digo que esté mal, pero sí hace que la gente novata se cohíba. Una de las razones por las que yo transmito muchas partidas con personas novatas y a veces sin cámara porque les da vergüenza un poco como salir en cámara y tienen un montón de tareas detrás de eso. Primero es para que se suelten, pero segundo es para que la gente que ve la transmisión se dé cuenta que no tienes que ser una persona experimentadísima trabajando en doblaje, trabajando en actuación para poder rolear. Entonces, en este caso es lo mismo que pasa con la voz. A mí me pasaba al comienzo que yo decía, yo no sirvo porque es que no sirvo para hacer voces, porque es que yo tengo una voz bastante baja, bastante grave y me cuesta. Sin embargo, gracias a Rol en Casa empecé a hacerlo. Me tocó cantar alguna vez en una partida, empecé a modificar mi voz, empecé a hacer una voz de niño, empecé a hacer una voz de gnomo. Y creo que llegó ese punto donde me siento satisfecho haciéndolo, donde me río después diciendo, ok, hice esta voz, debió haber sonado ridiculísimo, pero funciona. En algún momento me dijeron, oye, esa voz de anciano que hiciste para el enano estuvo maravillosa, me encantó porque me lo imaginé así todo viejito, gruñón, y la voz que hiciste para el lomo, se notaba que eran dos personajes distintos. Y eso me da una satisfacción, no de, ok, soy un gran narrador, sino valió la pena salirme de mi lugar cómodo. Por eso es importante la práctica. Y de hecho, ahorita le decía a uno de mis jugadores de Blade Runner, le dije, ¿sabes qué? Estoy practicando mi voz de detective para Blade Runner. Y me decía, uy, ¿cómo es esto? Y yo le dije, quiero hacer, tengo dos detectives, tengo dos grandes personajes que están allí que van a salir, quiero darles una voz un poco diferente. Entonces me dijo que quiero escucharlo. Yo no sé qué tan bien me salga, pero quiero que estos detectives tengan voz de detective. No la típica de siempre, la voz como de cigarro, del tipo así grave, sino que se sientan como un par de vocecillas por ahí diferentes cuando estén interactuando con los jugadores. Entonces vamos a ver qué tal sale eso, pero sirve la práctica. Y si lo he estado haciendo, me gusta mucho las series, entonces estoy viendo series, estoy escuchando y digo, ok, este habla distinto, este habla así, por ahí hay uno que va a tener una pequeña afección al momento de hablar, vamos a ver si me sale. Pero la práctica es lo que me va a ayudar a que no me quede tan difícil hacer eso. Eh, Sergio, gracias por estar acá. Él decía, creo que grabarte y luego verte te resta confianza, aunque te ayuda a controlar el lenguaje no verbal. Justamente por eso decía al comienzo, es un ejercicio de enfrentarte a ti mismo, pero va a servir mucho porque si tú no te sientes cómodo completamente con lo que estás haciendo, con lo que estás viendo, o bueno, no completamente, si no te sientes cómodo por lo menos viéndote, va a ser muy difícil que te sientas cómodo frente a la gente. Entonces te va a restar confianza al comienzo, pero te va a ayudar a mantener una línea base. ¿Sabes? Como que yo a ratos me veo cuando estoy haciendo estas charlas, tengo acá la parte del OBS y me veo a mí mismo y a ratos me cuesta un poco verme allí y expresarme, pero me funciona, ¿sabes? Me quita un poco la parte de la incomodidad. Digo, igual ya acá estoy, ya la gente tiene que coparse que estoy hablándoles y les estoy dando algunas ideas para esto, así que pues vámonos, ¿qué más puedo hacer? Entonces te va a restar confianza al comienzo, pero te va a ayudar muchísimo. Y esto que dices que lo vamos a hablar ahorita también, el lenguaje no verbal es fundamental dentro de lo que vas a hacer para hablar en público. La voz de Scrappy, no la voz de Scooby fue... Esa, por ejemplo, fue una parte de salirme de mi zona de confort totalmente. Me metieron una partida de Scooby-Doo, Scooby-Doo versus Tulu, una cosa bastante divertida. Y llegué tarde y quedaba solamente, creo que era Scooby y quedaba otro personaje. Yo dije, vámonos con Scooby. Y cuando estamos jugando, yo dije, creo que podría ser la voz de Scooby. Y la lancé y salió divertida, todos se rieron. Después era un poquito difícil a ratos mantener la cuestión, pero se volvió insigne este Scooby y nos divirtió un rato largo. Y a mí, personalmente, era una forma de salirme de mi zona de confort. Yo, con mi voz grave y todo, era hacer una voz completamente ridícula y tratar
de interpretar además a Scooby y tratar además ponerme el papel que le decía a todos mis compañeros, era como, nunca me había puesto a pensar cómo rolear un perro. Porque Scooby de todas maneras es un perro que tiene inteligencia, pero sigue siendo un perro. Entonces era tratar de ponerme en ese papel, era tratar de callar mi voz, de hacer planes, porque normalmente yo como jugador trato de hacer muchos planes y de apoyar mucho al narrador, y era callar un poquito de eso, aunque a ratos me tocaba usarla porque sentíamos que no íbamos a algún lado, pero era salir de la zona de confort. Eso es súper importante dentro de la parte de mejorar tu capacidad de hablar en público. Vas a tener que salirte un poco y sentirte algo incómodo, pero te va a servir. Ahora vamos con un tercer punto. Perdón, voy a hidratar mi garganta porque sí siento que está un poquito afectada. Espero que me estén escuchando bien en todo lado. Por Discord los estaba leyendo. Ah, ok, ok, sí estaba muteado yo en Discord, lo siento. No me había fijado, tenía todo muteado. Menos mal en Twitch me están escuchando, así que igual queda grabada la parte inicial por si acaso. Eh, la tercera parte es el lenguaje corporal. Y cada uno tiene una manera de interpretar esto como lenguaje corporal. Cada uno tiene una manera de expresarse de forma no verbal. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, yo me acostumbré a utilizar mis manos dentro de lo que digo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando estoy narrando, cuando estoy haciendo estas charlas, utilizo mis manos. Les utilizo primero como una especie de soporte dentro de lo que estoy diciendo. Segundo, para hacer énfasis en lo que quiero decir. Pero tercero es porque yo no me siento cómodo teniendo mi cuerpo completamente quieto. Y esto tiene que ver mucho con la comodidad, como ustedes se sientan mejor. Algo que a veces la gente tal vez no sepa, cuando yo estoy jugando o cuando estoy narrando y solamente estoy narrando por voz, aunque afortunadamente he tratado de hacerlo casi todo por Twitch y se me ve la cara también como ejercicio propio. Cuando yo narraba solo Discord por voz, yo seguía haciendo gesticulaciones, yo seguía haciendo las voces, incluso yo a veces señalaba y les decía, ves hacia el horizonte tal cosa, en la puerta alguien ingresa y voy señalando cosas así no tenga la cámara. Porque para mí esto me ayuda primero a visualizar un poco más lo que está pasando, dar una mejor descripción, porque también le explicaba por ahí a algunas personas de una condición que se llama afantasia. Entonces me costaba un poco hacer imágenes mentales, pero esto lo compenso viendo y desarrollando una capacidad descriptiva de todo lo que pasa en el entorno. Y esto te va a servir muchísimo también en el momento de narrar, en el momento de jugar, o como decía antes, de hablar en tu colegio, en tu universidad o en tu trabajo. La parte de la gesticulación, la parte en que tú entablas todo el lenguaje no verbal te va a ayudar muchísimo también a tener un control y sobre todo a poder hacer pausas cuando sientes que no sabes qué puedes decir o qué es lo que viene adelante. Algo que te va a servir esto, y son unos tips que no están dentro de los 6 que tengo acá, es el pacing o la manera de llevar la velocidad de las cosas. A veces uno siente, por la misma ansiedad, que tiene que contarlo todo ya, ¿sí? Y la velocidad de la voz empieza a acelerarse y acelerarse y acelerarse. Entonces, el lenguaje no verbal te va a ayudar también a dar pausas, porque uno empieza a hablar de otra manera, a utilizar las manos para cambiar un poco esto. La forma de gesticular también te va a ayudar para que la gente te entienda, porque a veces por la ansiedad podemos empezar a hablar con los dientes cerrados, entonces la voz se va a opacar, podemos hablar un poco más para nosotros y bajamos el tono. Entonces toda esta parte del lenguaje no verbal te va a servir muchísimo para mejorar esta capacidad. Utilizar las manos, eh, la mirada es fundamental también, porque a veces si te sientes, y es una cosa que es una técnica que me parecía maravillosa cuando estás hablando sobre un auditorio, si te sientes intimidado por la cantidad de gente, si hay alguien que conoces dentro del auditorio, enfócate en esa persona por un rato, ¿sí? Trata de hablar de esa persona, trata de entablar contacto visual y esto te va a servir muchísimo porque estás hablándole a una persona pero tienes 100 en el auditorio. Pero si le llegas a esta persona, le vas a llegar a las otras 99. Entonces te enfocas en ella y estás así concentrado hablando a esa persona, tratando de darle a entender. Después de un rato te va a servir ya pasar a otra persona, tal vez si no conoces, para que el auditorio sienta que estás dando este pasaje visual, porque estamos hablando del lenguaje corporal. El lenguaje corporal implica cómo entablas la conexión visual. Y ojo a esto es importante. Por más que estés jugando en Discord, que nadie te esté viendo, hacerlo te va a servir también para desarrollar
tu lenguaje y tu forma de expresarte. Si eres un jugador un poco abstraído, yo he tenido muchas personas en mis mesas que tienen timidez y después de la tercera, cuarta sesión me encanta que se les escucha la voz, que ponen ideas, que empiezan a tomar liderazgo. Me encanta eso porque viene dentro del desarrollo del rol y esta capacidad de sobreponerte un poco a ser introvertido y a ser tímido. Todas estas herramientas las adquieres a partir de los juegos de rol. Entonces, en ese momento empiezas a visualizar algo. Si estás jugando, puedes poner, no sé, si quieres una pantalla, si quieres algo que te sirva como para sentirte cómodo durante la narración. Que si les digo a todos los jugadores, por favor, concéntrense, no son tantas horas, dejen de jugar otros juegos. Por ahí en una mesa en la que estoy hay alguien que se la pasa jugando LOL mientras estamos jugando partida. Yo digo, se nota que no estás conectado a la historia. ¿Por qué no te conectas de otra manera? ¿Por qué no pones tu personaje? ¿Por qué no te enganchas? Y utilizas esta parte del lenguaje corporal, de tu lenguaje no verbal, para darle una profundidad a tu personaje. Yo generalmente cuando estoy haciendo esto, me acuerdo un personaje que tenía que me encantaba, que era un juez en The Genesis, pues era como el juez Dredd y era un personaje completamente austero, era un personaje completamente inamovible, completamente neutral, tratando de llevar la justicia, casi ni se reía. Pero cuando yo estaba jugando, no teníamos cámaras puestas, estábamos jugando por Discord, y yo interpretaba a ese personaje para mí. Y entonces yo me ponía acá y me ponía serio, y empezaba como cuando algo iba a pasar, yo me quedaba así como haciéndome así en la barbilla, concentrado, mirando hacia un punto para que la voz se notara con esta seriedad, para que se notara lo que estoy diciendo. Y me servía mucho el estar así, el cruzarme de brazos, el simplemente fruncir el ceño, porque para mí esa era mi manera de interpretar mi personaje. Entonces me servía muchísimo toda la parte de la gesticulación, la parte de mover las manos y toda la cuestión como histriónica en ese momento. A veces incluso, y los jugadores sé que no lo notan tanto, yo les pido un momento cuando no tengo cámara claramente y lo que hago es levantarme. Entonces tengo un cable un poquito más largo para los audífonos y lo que hago es levantarme y paso de lado a lado por un momento porque me sirve mucho el movimiento para poder desarrollar lo que estoy haciendo. Entonces, encuentra tu lenguaje verbal también, tu lenguaje no verbal también, perdón. Tu manera de expresarte a partir de gestos es muy propia. Hay personas, como les digo, yo muevo mucho las manos. Cuando estoy en un público, un auditorio más grande, no muevo tanto las manos, pero sí lo hago. O sea, es parte de mí. Es como mi manera también de concentrarme en lo que quiero decir. Pero cada uno puede tener una manera de hacerlo, ¿sí? En algún caso, por ejemplo, si estás jugando y te causa ansiedad, si estás narrando y te causa un poco de ansiedad y sientas que es algo que va a ser un poco, no incapacitante, pero que va a mermar tu capacidad de hablar con la gente, puedes utilizar la parte sensorial. Y para esto a veces está una pelotica de estas antiestrés. Yo en algunos casos lo que me pongo a hacer es juguetear con mis dados. Entonces a veces se escucha cuando yo estoy narrando que yo empiezo a utilizar mis dados, empiezo simplemente a hacer esto, a mover los dados de un lado a otro. En algunos casos creo que los jugadores piensan que yo estoy lanzando por algún motivo y simplemente es mi manera. En ese caso no es por ansiedad, sino para concentrarme más en lo que están diciendo. Entonces cuando algún jugador está en su monólogo, lo que yo hago es mover los dados así por un ratico, más para concentrarme en lo que está diciendo esta persona. Entonces yo estoy haciendo esto, a veces incluso los lanzo y digo, ok, está desarrollando muy chévere lo que está diciendo, está hablando con este otro jugador, creo que están con una buena idea, creo que están yéndose por un camino bien interesante para la historia, perfecto. Y ahí de pronto los interrumpo y dejo los dados al lado. Entonces el lenguaje corporal tiene muchas aristas que son personales. Claramente, cuando vas a hablar frente a un auditorio para otro tipo de, eh, digamos, de discurso, si es, no sé, vas a hacer una ponencia de tus clases, si tienes que presentar un reporte de tu trabajo, lo que sea, pues adáptalo. Pero créeme que los juegos de rol te van a servir muchísimo. Algo que yo digo que suena divertido es que te pongas en el rol de esa persona. Es decir, en ese momento tu personaje no eres tú como tal, sino el personaje es no sé quién, eh, ponente de tal charla. Y en ese momento tiene algunos skills de hablar y te va a servir muchísimo tratar de adaptar ese rol en ese momento. Entonces créeme que sirve en distintas fases, pero los juegos de rol te permiten realmente desarrollar capacidades personales, incluyendo esta. Leo algo que me dejaban por acá. Manos, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos por acá. Decía, uso mucho mis manos al narrar, eso me complica las partidas por voz, ya que a veces arranco el cable de los auriculares. Sí, me ha pasado alguna que otra vez.
Hasta me he puesto de pies y he realizado el movimiento para ayudarme a escribirlo. Exactamente. Entonces, lo que te funciona a ti va a ser un gran proceso personal. Todos estos tips que les digo es utilícenlos y adáptenlos. No son como una guía que tienen que hacer como, ok, check, check, check. No. Cada uno de estos realmente ustedes los van adaptando y les van a servir muchísimo a mejorar. Gabo decía, el lenguaje corporal es tan importante como el saber expresar lo que quieres decir. Perdón, voy a poner, ahora sí voy a poner para que vean los comentarios en el Twitch. El lenguaje corporal es tan importante como saber expresar lo que quieres decir, claro, y te sirve también para darle como una línea a lo que quieres hablar. A veces transmite mejor algo actuado que narrado, exactamente. Pero como les digo, no siempre nos van a ver, pero desarrollar esta capacidad te va a servir para muchos otros escenarios. Guido, ¿cómo andas? Gracias por estar acá. Dice, yo pinto cuadritos en mi anotador, eso me enfoca. Exactamente. Es importante también la parte del foco cuando estás hablando en público. Vicky, ¿cómo andas? Gracias por estar por acá. Decía, me gusta lo de actuar el personaje de acuerdo a su personalidad, no solo con la voz, sino con el cuerpo, porque realmente cambia el tono de voz y la entonación. Tal cual. Gabo dice, aparte que da seguridad, te permite entrarte más en la partida. Clarísimamente. Vicky dice, Camilo relajándose con los dados, los jugadores asustándose por el próximo movimiento del enemigo. Tal cual, sirve para varias cosas, así que, como dice Homero, funciona en varios niveles. Así que es maravilloso por ese lado. Eh, lo último que les digo con este tercer punto es que recuerden también que, y como decían por ahí, la forma en que ustedes están dice mucho y transforma mucho como ustedes se ven hacia el mundo. Entonces es importante que recuerden un poco, y es algo que nos dicen a veces, por ahí unas publicaciones que se ponen de, si ves esto, recuerda erguir tu espalda, porque cuando están frente al público, y lo digo, narrar, jugar, uno puede encorvarse, yo puedo estar acá en mi silla y simplemente estar como un poco encorvado y no hay problema, pero cuando yo transmito creo que ustedes se van a dar cuenta que yo trato siempre de tener como la cámara hacia mi rostro y estar un poco erguido porque siento que transmite algo diferente. Cuando están frente a un auditorio también tienen que tener esto recordándolos, porque puede pasar, y esto va a notar mucho lo introvertido que uno es, y les digo, yo, aunque no parezca, soy una persona introvertida, que gracias a los juegos de rol puedo asumir un papel de una persona completamente diferente, pero pasa que si mandan los hombros hacia adelante, los brazos un poco cerrados, que es una parte de la proxemia y se nota muchísimo cuando uno es tímido, y bajan la cabeza y esto, la voz también se va a opacar un poco. Entonces mi recomendación realmente, si pueden hacerlo en la parte de práctica, que fue el segundo punto, practiquen cuando estén hablando cambiar un poco esa postura. Hombros atrás, la espalda un poco recta, tratar de erguir el cuello y tratar de hablar con la voz un poco más proyectada. ¿Sí? No es la voz para ustedes, es la voz proyectada hacia alguien para que los escuchen. Esto créanme que va a servir mucho en la parte de la confianza cuando tengan que hablar en público. Y esto va a hacer también que sea un poco más entretenido que los escuchen. Yo a veces pienso que no les entretiene lo que digo o lo que hago acá, pero luego veo comentarios y digo, bueno, por lo menos están distrayéndose un poco y eso ya me da a mí más ánimo a lo que está pasando. Vamos a pasar al cuarto punto. Mientras voy leyendo, Ark decía, me tocó interpretar en un momento pasado, perdón, me tocó interpretar un momento pasado de estupefacientes donde había un duende con una escalera y me pasaba mucho gesticular al aire o señalar cosas. Sirve muchísimo para creerte más la situación, tal cual. Yo creo que es uno de los ejercicios que más me gusta a mí hacer, señalar y mostrar cosas, decir, no, es muy grande, está pasando esto y esto. A veces digo, no me están viendo, pero creo que sirve bastante para esto. Perdón, pasamos al cuarto punto. Como les decía, son solo seis, que es visualizar el resultado. Y esto es muy divertido de hacer y es algo que nos sirve como personas que jugamos rol. Sirve muchísimo. Es pensar el resultado, no el resultado de la campaña, no el resultado de lo que el personaje hace, sino el resultado de lo que quieres hacer y decir. Es distinto. Por ejemplo, si yo voy a rolear un personaje, yo tengo un paladín en la mesa que jugamos los lunes. Hace mucho no hacían paladines, un paladín Dragonborn, y yo decía, pues no, no es el cliché de paladín, pero sí quiero que sea una persona seria, es una persona como muy enfocada en lo que quiere porque es lo que ha aprendido en este momento, pero con los jugadores va soltándose y va cambiando su forma de interactuar, va cambiando su forma de expresarse. Pero yo visualizo esto, yo digo, yo qué quiero que ellos piensen. Yo quiero que ellos piensen que este tipo realmente es como el compás moral, el compás de tenemos que hablar con él, se llama Ezequiel, tenemos que hablar con Ezequiel por esto, tenemos que decirle esto. Quiero que se vuelva una persona en la que realmente puedan confiar y que es como el punto de preguntémosle a ver qué piensa. Y eso es lo que yo visualizo. Yo digo, yo quiero que este personaje
generé esto en los demás. Y llegó un punto en la historia donde me dijeron, espérate, es que tú vas a decidir esto. Y fue como, ok, funciona, porque es lo que yo quiero con mi personaje. Cuando estoy narrando, eh, reitero los puntos que había dicho, cuando narré Blade Runner, practiqué un poco el tema de cómo sería el mundo, cómo sería el tema, me enfoqué mucho en esto, y cuando estaba visualizando yo dije, yo quiero narrar la primera sesión que sea muy, muy psicológica para cada personaje. Que puedan empezar a entender ellos y se metan más en el personaje y que también entiendan que esto es un género neo-noir que va a tener toda esta parte de investigación, que va a tener todo este tema donde hay acción, pero la acción también tiene como una parte de letalidad. Siguen siendo humanos la mayoría y pueden morir fácilmente en el juego. eh, si no se cuidan, entonces quiero hacer esto. Y lo visualicé durante el día, yo decía, ok, yo quiero narrar esto y es, por ejemplo, para mí uno de mis puntos fundamentales cuando narro. Mi visualización de resultados es quiero narrar la sesión que yo quisiera jugar. Ese es mi tema. Si yo al final digo, me hubiera gustado ser jugador de esta partida, me siento satisfecho con lo que narré. O sea, digo, puedo mejorar cosas, pero es la sesión que yo quisiera jugar. Y así lo hago con cada juego. Y cuando estoy jugando, yo digo, quiero tener el personaje que quisiera tener en mis mesas. ¿Sí? Quiero interpretar ese personaje que quisiera tener en la mesa, que es este personaje que te ayuda a jalar la historia, que te pregunta, que ayuda a otros jugadores a meterse dentro de la historia. Entonces visualizar el resultado funciona para esto. Y como digo, el resultado no es todo el mundo se va a poner de pie y te va a aplaudir. No, eso realmente es como ponerte en supuestos que tal vez no vayan a existir. Estamos hablando de algo que sea un poco más real y tangible. El resultado de lo que tú vas a hacer, ¿sí? Al final de la charla, de esta que estoy haciendo, algunas personas van a interactuar. Al final de la charla yo creo que van a tener algunos tips. Van a, ojalá después ver la repetición de esto. Y de pronto van a aportar algunos de sus propios tips para que otras personas quieran hacerlo. Esa es mi visualización del resultado, ¿sí? No estoy pensando, no, entonces todo el mundo y de repente va a tener, no sé, 300 personas conectadas. No, no es idealizar, es visualizar. ¿Cuál es el resultado de lo que estás diciendo? ¿Cuál es el resultado de tu partida? El resultado al final de la partida, cuando yo narraba Cult, creo que es uno de los juegos que más me hace sentir a mí inseguros al momento de narrar, pero los que más satisfacción me da cuando no narro. Porque es narrar terror y es meterse en el tema de tienes que hacer que las personas, por lo menos en un momento, tengan un sobresalto. Y las veces que he narrado Cult he salido agotadísimo y he salido satisfecho. Me ha costado, pero la visualización para mí al final es como que por lo menos una persona se sienta perturbada por la partida de, de Cult, por la partida de terror. Y esa visualización me sirve porque yo no digo, no, al final todos van a estar con pánico, no. Pues yo creo que al final de mi historia ellos se sientan satisfechos, sientan que han podido desarrollar a sus personajes, sientan que han podido tener, y eso solamente lo puedo hacer yo, sientan que han podido tener capacidad de tomar decisiones y sobre todo que sientan que la historia es coherente. Esa es mi visualización. Yo al final digo, improvisar me pone en una precariedad, en un tema precario de tal vez no tiene tanto sentido lo que hago. Pero con el tiempo he podido desarrollar la capacidad de tener hilación dentro de todas mis historias y tiene sentido al final. Hace mucho sentido, pese a que me vaya por historias de cada uno de los personajes, tiene sentido. Entonces visualizar el resultado te va a servir un poco a tener confianza. Y ahí rompes lo que decían ahorita. La inseguridad que te puede generar grabarte, la puedes traer de nuevo esa seguridad pensando en el resultado. Al final de cuentas, es un tiempo corto donde vas a exponerte a la gente. No es nada más grave. Visualizar también te ayuda un poco a bajarle el tema de la ansiedad, ¿sí? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? No lo pienses, no pienses lo peor, ni tampoco pienses lo mejor, porque simplemente esos son los temas de la ansiedad. Piensa en lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a dar una charla, vas a comentarle a la gente. ¿Qué podría pasar? Que al final te va bien o simplemente se va a notar un poco que estás inseguro, pero en la siguiente tal vez te vaya mejor. Y visualiza los resultados reales. No te vayas por el optimismo ni por el negativismo, no te vayas por los extremos, simplemente visualiza lo que va a pasar. Sí, al final de la sesión espero que todos los jugadores estén conectados y al final de la sesión yo voy a estar con todavía con algo de voz y voy a tenerlos entretenidos. Por ejemplo, para mí mi visualización de resultados y de lo que va a pasar me pasa con todas las mesas que narro. Yo quiero al final siempre dejarles un cliffhanger.
Es ya como algo que me cuesta a mí romperlo, me cuesta que una sesión termine como en un momento tan llano. Tengo que darles un pequeño cliffhanger, pero no es por los jugadores, sino es por mí. Yo quiero tener un cliffhanger, yo quiero tener un pedacito de enganche donde queden como, no, maldita sea, ¿qué va a pasar? O así no sea algo el llamado giro de tuerca, no sea tan el punto así de convergencia de toda la historia, pero un pedacito que me sirva a mí también para mantener la atención. ¿Sí? Al final se dan cuenta que eh, el personaje no jugador que salvaron no está respirando. Y ahí terminamos. No saben si se murió, no saben si lo pueden salvar, pero ahí terminamos. Ok, genero tensión, pero para mí esa es mi manera de visualizar. Cuando yo puedo lograr ese cliffhanger, ese momento donde cierro la campaña, donde cierro la historia, donde cierro la sesión, donde cierro el one shot. Tiene que tener un pedacito arriba, como que me gusta dejarlo siempre un poquito arriba, para que los jugadores tengan además durante la semana, para la siguiente sesión, la capacidad de imaginar sus personajes, de pensar qué pueden hacer, de hacer sus teorías, para lograr una mayor tensión y una mayor cohesión dentro de los puntos que pueden hablar entre ellos. Y esto va a servir también, como vuelvo y reitero, para mi siguiente vez que voy a interpretar como narrador, para no tener y no darle campo a la ansiedad social que puede dar, a la ansiedad que puede dar hablar con personas desconocidas. Leo un par de comentarios antes de pasar al quinto, no sé si quieran decir algo, si quieren preguntar. Gracias por estar interactuando por acá. Leo en Discord. Poliamida, gracias por venirte por acá. Dice, a veces cuando le narro a mi grupo me pongo de pie, actúo como mi personaje, incluso cuando mis jugadores no pueden verme. Eso es maravilloso, a mí me parece muy chévere hacerlo. Astral, gracias por pasarte de nuevo por acá. Dice, la vez pasada me pasó algo narrando, como que me distraje, estaba cansado, era virtual y me distraje con la pantalla del BTT. En fin, al final un jugador me criticó la voz, decía que hablé muy despacio, no sé si hablé menos de lo normal. En la sesión anterior me dijeron que yo hablaba mucho. ¿Será que pasa que uno habla muy lento y los jugadores se cansan o que uno habla mucho y los jugadores se aburren? Yo creo que hay una parte bien interesante, es la interacción con con los jugadores. A mí me gusta a veces hacer pequeñas preguntas de control dentro del rol para saber si están atentos y saber cómo va la cosa. Entonces yo a veces los dejo interactuar y ahí de repente con un personal jugador o lo que está pasando, hago un momento que yo llamo como de control. Eh, por ejemplo que cuando hay una pausa, yo les describo algo. Y en ese momento que les describo, escucho más o menos cómo están ellos. Yo lo que te diría sobre todo la parte del pacing, y eso es otra charla de técnicas para mantener la atención, que me parecería chévere, la voy a anotar. A veces uno tiene que hablar lento. Yo a veces me acelero. Me pasa que hablo muy rápido y luego como que me doy cuenta, entonces bajo. Y lo que hago yo para soporte son los personajes no jugadores o el escenario. Entonces, ya cuando siento que estoy hablando muy rápido, digo, ok, acá le bajo. Entra tal persona y les dice tal, tal, tal. Y esta persona sí habla pausada, habla un poco más grave, piensa lo que va a decir. Y esto cambia completamente el pacing de la historia y los jugadores entienden y empiezan a interactuar de otra manera con ese personaje. Y luego retomo mi voz para esto. Entonces creo que es posible que a veces se puedan aburrir, no te lo voy a negar, pero sí creo que ese feedback constante va a servir muchísimo para que el aburrimiento sea parte de la narrativa y no sea un aburrimiento de me desconecte completamente. Va a servir por ese lado. Poli dice, sí, la filosofía que yo uso, narrar como si quisiera jugar. Además que a veces me pasa, con Blade Runner quiero jugarlo, sé que no va a haber en un futuro próximo alguien que me narre Blade Runner, así que voy a narrarme y estoy súper entusiasmado con esto, voy a tratar de narrarles una campaña como la que yo quisiera jugar. Ojalá nos funcione. Aprovecho y hago la pequeña publicidad. Los miércoles y los domingos se transmite en Twitch las dos campañas que va a tener. Van a ser una misma historia en teoría, pero va a estar adaptada a los jugadores que tengo. Así que si quieren conectarse, son partiditas de 3 horas. A ver qué les parece. Acepto todos los feedback. Recuerden, la forma de dar feedback siempre es con empatía, buscando mejorar y no simplemente decir me parece un asco, sino pues por qué te parece un asco y cuáles son las condiciones para mejorar. Hay una charlita de cómo dar feedback también por ahí si la quieren ver en YouTube. Finalmente termino de leer esto. Vicky decía, me sorprendió Mao. Hacía voces especiales para sus personajes y los mantenía así. Me acuerdo mucho del Goblin. Era una voz que me recordaba muchísimo a Yoda. No era Yoda como tal. Y una vez me tocó interpretarlo porque Mao llegó tarde y les dio risa y me dijeron que lo hice parecido. Obviamente no era igual, pero lo hice parecido. Fue muy divertido hacerlo. Pero es muy chévere que un jugador se arriesgue también a hacer esto porque también te da a ti herramientas para hacerlo. Cuando narras Cult logras dar el miedo. Gracias, gracias Vic.
Y leo acá un par de cosas antes de pasar al quinto, que decían por acá, con esta charla ya puedo dominar el mundo. Es un primer paso, lo puedes dominar a nivel narrativo, sobre todo si eres narrador, así que de pronto buscamos una segunda charla de pasos para dominar el mundo. Y si me ayudas a darla también, creo que con cuchilla podremos hacerlo. Tendríamos ahí un poquito de cumbia y, y baile detrás, así que estaría maravilloso. Hola Andy, ¿cómo estás? Gracias por venir acá a dominar el mundo. Sí, vamos a hablar un poco de esto. Ark decía, hablando de cliffhanger, ¿sabes que me gustaría que la partida aún sin rastro tenga continuidad al próximo rol? Todavía sigo sin dormir después de ese final. Es que me alegra que te haya gustado. Partida improvisada en el Festival de los Rol. Este año viene con una nota bien interesante, viene un poco más, llamémoslo, poderoso. Pronto les lanzaré un poco más, por ahí hay un teaser con el que se pueden ir imaginando para dónde irá este Festival de los Rol. Pero me gusta, voy a pensarlo, a ver si le podemos dar continuidad a esos personajes. Estaría bien, bien bonito. Y Cuchilla termina la partida narrando como una jugadora fue víctima de un loco que le sacó la piel de la cara y no sabía si estaba viva o muerta hasta la próxima sesión. Eso da mucho miedo y tensión que un bicho de otra... eso da mucho más miedo y tensión que un bicho de otra dimensión. Sí. Igual las charlas de horror y terror las podemos ver después, pero también hay unas maneras donde uno puede lograr esa tensión de una manera maravillosa. Listo. Quinto y penúltimo punto, entender el miedo. Esto es un poco filosófico y va a depender, como todo lo que les he dicho, de cada persona. Pero entender el miedo es maravilloso y por eso vienen como en puntos. Primero vas a visualizar y seguramente en esta visualización de resultados vas a tener algo de ansiedad, vas a pensar en los escenarios catastróficos. Que el consejo es no te vayas a los extremos, ni en la parte más positiva porque te vas a decepcionar, ni en la parte más negativa porque te puedes cohibir. Pero seguramente va a pasar. Entonces entiende el miedo. Y entender el miedo es un poco una charla con uno mismo y es un poco saber qué es lo que me genera esta ansiedad. Me pasaba al comienzo. Sinceramente, yo trato de ser acá súper directo y honesto con mis procesos. Cuando comencé rol en casa, yo comencé a hacer videos y tenía dos cosas que me iban a costar mucho. Primero, ¿a quién le estoy compartiendo los videos? Tenía un canal con 0 seguidores. ¿A quién le estoy hablando? A una cámara y voy a subir un video que va a tener, no sé, 5 reproducciones porque ni siquiera mis amigos se han suscrito al canal, cosa que me costó casi un año para que algunos de mis amigos se suscribieran, o sea, pónganle ese nivel. Tenía más apoyo de gente que no conocía en ese punto, así que eso destapa un montón de inseguridades. Y lo segundo era, no sabía cómo hablar, no sabía de qué manera hacerlo, que se viera medianamente bonito, no tan artesanal, no como con la cámara por ahí. Así que tuve que empezar a dimensionar un poco cuál era el miedo que me causaba esto. Entonces yo decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos a irnos al mayor extremo. Y decía yo, ok, lo peor a nivel de gente es que me troleen. Que llegue la gente, empiece a decir, uy, qué video tan malo, no sé qué, deberías dedicarte a otra cosa. Ok, puede pasar. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué es lo máximo que puede pasar? Que termine el proyecto y diga, bueno, no funcionó. Mi vida ha estado llena de grandes errores y de grandes problemas a nivel laboral, por ejemplo, que me han permitido crecer. Así que, ok, podría entender qué es lo que no les gusta y podría hacer otro contenido. Así que empecé a entender el miedo, empecé a dimensionar eso. Por eso en algún momento me parecía divertido cuando la gente, y se volvió un cliché cinematográfico, decían, imagínate la gente desnuda. Y esto era sobre todo por una cuestión, cuando lo entendí, de pensar que todas las personas pueden tener algo de que avergonzarse igual que tú, y todas las personas pueden tener el mismo miedo que tú. No es solamente como la parte, digamos, entre comillas, del morbo, sino que todos estamos en una igualdad de condiciones. Las personas que están escuchándote de una u otra manera también están luchando con esa misma adversidad que tú tienes. Posiblemente la gente que está viendo esto en algún momento ha sentido el pánico de comenzar una campaña con personas que no conoce y decir, tal vez no les va a gustar la historia que les voy a contar. Entonces, en ese momento, cuando empiezas a dimensionar el miedo real y no el miedo exacerbado hasta el límite de que, mejor dicho, te van a tirar tomates en el lugar, te vas a dar cuenta que lo puedes controlar en cierta forma. Y con estas pautas que te estaba dando va a poder realmente como reducirse y reducirse. Entonces este miedo ya no es una criatura enorme que está sofocándote en la estancia donde estás, sino que va a bajar y bajar y bajar hasta que tal vez tenga el tamaño de, no sé, un loro que tienes en el hombro y posiblemente, y así funciona también con la ansiedad, te va a estar diciendo de vez en cuando, lo estás haciendo mal, te va a estar diciendo de vez en cuando, no te están escuchando, te va a estar diciendo de vez en cuando, se va a caer la conexión, pero como es pequeño, esa voz va a poderse apagar cuando tú estás hablando y proyectando tu propia voz. Y es un consejo que les doy desde mi propia experiencia. No es fácil. No les digo que, sí, claro, pues uno puede sobreponerse al miedo a hablar en público. No.
Pero con todas estas técnicas, créeme que vas a tener herramientas. Y es algo que habla mucho, sobre todo cuando uno está en terapia, te dicen, no es una fórmula mágica, pero son herramientas. Y entre más herramientas tengas, menos posibilidad le vas a dar a que el miedo te sobrecoja y no puedas hablar. Porque como te decía hace un rato, puede pasar que en algún momento te quedes en blanco, que tu voz no salga, que te quedes sin saber qué decir. Pero si has logrado entender el miedo, en esos momentos simplemente puedes tomar una respiración. De nuevo, técnicas de mindfulness, técnicas de grounding, hay muchísimas, pueden buscar en internet. Si de pronto quisieran algunas charlas sobre esto, también me pueden decir con todo el gusto. Por ejemplo, yo acá en mi reloj tengo una cosa que se llama respiración y si en algún momento me siento así, lo que le hago es poner unos ciclos. Por ejemplo, 14 ciclos son 2 minutos 20 y me genera como una especie de, no, creo que no lo puedo mostrar, pero me genera como una florecita y esta florecita se abre y se cierra simplemente para que yo me concentre en mi respiración y pueda hacerlo. Entonces en algún momento estoy como estresado, en algún momento tengo picos de ansiedad, en algún momento tengo algún asunto que me está sobrecogiendo, puedo tomarme 2 minutos para mirar el reloj, simplemente poner alguna canción o algo que me guste y concentrarme en mi respiración. Esto, y es una de las cosas maravillosas cuando estás hablando en público, puedes hacerlo. Puedes tomarte una pausa de 30 segundos, así la gente tosa, así se sienta un silencio abismal. Puedes tomarte 30 segundos porque finalmente tú eres la persona que está en control de todo. Así que esos 30 segundos puedes sonreír, puedes aprovechar el agua, haces una pausa, un momento, y en ese momento que te quedaste en blanco, te tomas el agüita y recuerdas, ok, lo siguiente que venía era tal cosa. Es una de las cosas que más me gusta, de pensar cómo callas por un momento a ese pajarito que tienes acá al lado, a este loro, a este cuervo, como quieras visualizarlo, que es la ansiedad o que es el miedo. Porque en ese momento cuando estás tomando el agua, cuando estás respirando, vas a pensar, ok, ¿qué es lo que sigue? Ya estoy a la mitad, ya estoy acá, o sea, ya me mandé, ya estoy allí, ya qué puedo hacer. Es como si lo han hecho y si no, pues también es un ejercicio divertido lanzarse en parapente. En un momento puedes sentir toda la ansiedad de golpe antes de lanzarte, pero cuando ya estás allí es como, ok, yo que tengo miedo a las alturas, cuando lo puedo hacer, es como, ok, ya, allí estoy. Y pasa de otra manera y es como, ya me lancé, ya qué más puedo hacer acá, sino irme con el resultado. Así que ahí va. Este es el quinto paso, entender el miedo. Voy a leer un par de comentarios. Cuyi decía, está mal ser tan exigente con una campaña. Depende, si quieres explicarme un poquito eh, a qué te refieres, te puedo dar de pronto un tip mientras leo por acá. Decía Cuchilla, para combatir el miedo puedes ir al espejo, mirarte a los ojos, decirte mucho que te amas, que te quieres, que sos el mejor. De esta manera arrancas muy bien a narrar. Sí, pero créeme que hay personas también por la misma ansiedad que esto les cuesta porque van a sentir que están hablando mentiras. Y esto para otra charla estaría bien, como ayudarse con el rol para sobreponerse al síndrome del impostor. Puede pasar. Si te puedes mirar al espejo y decir, no, tú eres lo mejor, y esa vocecita acá al lado, como aún sigue siendo grande porque todavía no has podido entender tanto la parte del miedo y de tu ansiedad, esa voz te va a decir, no, 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 no eres el mejor, eres lo peor. Y genera un poco más de ansiedad. Lo digo por casos que he visto. Pero está bien, si uno puede tener, digamos, el ego un poco más arriba, funciona. A mí en algún momento me sirvió con un trabajo que tenía, que yo me sentía un poco ansioso, pero luego dije, pero lo estoy haciendo y estoy trabajando acá y me contrataron y me están pagando lo que tengo es porque yo sé hacerlo. O sea, nadie está en este punto para darme favores. No soy, no tengo una familia adinerada, no tengo favores de gente política. Me ha tocado lucharlo y conseguirlo a mi propio esfuerzo, salir desde la precariedad para poder llegar en lo que estoy. Así que nada, esto ha sido suerte y me ha logrado, me ha servido este discurso personal para poderlo hacer. Igual cuando narro, yo digo, no seré el mejor narrador, pero por lo menos estoy dando lo mejor de mí y creo que afortunadamente he logrado, a partir de comenzar a narrar, crear una muy bonita comunidad y he logrado enganchar a personas con muy buenas historias y sobre todo a lo que me sirve a mí, que es una satisfacción personal, he logrado que muchos narradores comiencen a narrar después de haber jugado conmigo. Así que eso también sirve. Traten de mantenerlo como en el escenario que para ustedes funcione bien y que no sientan que se están mintiendo. Piensen que también han llegado a un punto en el que están y puede servir. Sonará charla motivacional, pero créanme que el rol funciona muy bien porque ustedes se sienten a jugar, es porque ustedes quieren tener un personaje que les va a satisfacer. Si ustedes se sientan a narrar es porque quieren narrar una campaña que les va a satisfacer. Entonces hay que pensar mucho en que esto parte de un tema que se llama entretenimiento y de un tema que se llama satisfacción personal. Así que créanse ese pedacito por lo menos. Ahí está y funciona. Andy decía, ¿cómo haces para no terminar con la respiración en modo manual?
A mí los ejercicios de respiración me dejan con ansiedad de olvidar respirar. Lo que pasa es que estos ejercicios de mindfulness y de respiración, la idea es que no te concentres en la respiración como tal. Se concentra uno en la parte sensorial. Te dicen que te concentres en la respiración de algunas personas es principalmente para que trates de dejar el ruido de la cotidianidad. Pero en tu caso, por ejemplo, si la respiración te causa ansiedad, simplemente concéntrate en la parte sensorial. Un ejemplo de lo que yo hago cuando estoy haciendo esta respiración es simplemente tocarme los dedos. Entonces me voy concentrando en que tengo que tocar los 5 dedos y eso hace que mi cerebro vaya yendo hacia otro lado. Cuando siento que esto se vuelve como una complicación porque tengo que estar pendiente de eso, cambio el ejercicio. Entonces tomo, no sé, un anillo y me lo paso por la mano y luego por la otra mano, o lo que les decía hace un rato, tomo los dados y simplemente los voy tocando, los lanzo a un lado, porque lo que buscan estos ejercicios de respiración no solamente es que puedas eh, inhalar y recibir todo el oxígeno y exhalar y como que el cuerpo vaya limpiándose un poco, sino que buscan que te concentres, por eso llaman grounding. Buscas que tú no estés viviendo 3 años en adelante pensando que en 3 años todo va a ser una catástrofe. Busca que no estés pensando en tus errores de hace 7 años y decir, uy, es que ese día yo dije tal cosa y la verdad debía haber dicho esto otro, sino que te concentres en que la verdad lo que puedes vivir y lo que tienes es este instante, las 12:43, ahorita en Colombia, las 2:43 en Argentina, Chile, y estás viviendo este momento, este minuto, entonces la respiración es la que estás teniendo ahorita, no es la respiración que tuviste ayer ni la que vas a tener mañana, sino ese momento. Cuando uno empieza a entender eso, créeme que va soltando un poco la ansiedad que te puede generar los ejercicios que tienen como cronometraje o que tienen que cumplirse con resultados específicos. Trata de ver si de pronto te funciona y me cuentas, pero por lo menos para mí ha servido, porque sí, me causaba un poquito el tema de estar revisando y revisando y revisando. Voy cambiando para el último tema, ya cerrando la charla de hoy, que espero que les haya gustado, espero que estos tips les puedan servir. Como les digo, no es una fórmula mágica, es una manera realmente en la que pueden ustedes como desarrollar mejores capacidades al momento de hablar, y estas capacidades se van a ver expresadas en las charlas, se van a ver expresadas en las partidas que narran, se van a ver expresadas en los juegos que están jugando realmente. Poli decía, mi sistema es hiper prepararme, leer cuántos libros pueda, pensar variantes de lo que puedan hacer los jugadores y hasta preparar 2 o 3 sesiones de antemano. De esa forma, cuando narro me doy cuenta que no es tan malo, que no es para nada tan malo lo que me temía. Mm. En este caso se darán cuenta que Poli es como mi antítesis, mi antagonista. Yo hago todo lo contrario, yo no puedo preparar tanto. He mejorado un poquito en ese tema últimamente por ciertas cosas, pero me cuesta. Yo creo que entre menos preparado estoy, mejores me salen las campañas. Pero mi forma de prepararme es distinta y eso es para otra charla de improvisación. Yo lo hago leyendo, lo hago viendo películas, lo hago escuchando música. Pero pues como el preparar la sesión como tal me cuesta y creo que a mí me genera más ansiedad el tener todo preparado. Lo hago de cierta manera, pero me gusta eso porque son procesos muy personales. Y por eso, justamente, el último punto es ver y analizar a otros, a otras personas. Tómense el tiempo también por lo menos a mí me cuesta muchísimo ver partidas de rol. Eso sí se los digo, por eso tal vez no soy el fan y soy un poco detractor de Critical Role. Entiendo lo que han hecho por el mundo del rol, me parece maravilloso y muy chévere la gente que es fan, pero personalmente me cuesta, y me cuesta sobre todo porque la gente empieza a generarlo como una especie de estándar. Por ahí en una charlita, y qué pena, y le hago la acotación a Hatsa, pero él sigue creyendo que ellos no tienen un libreto para poder llevar el entretenimiento. No voy a ahondar en el tema, pero a mí me cuesta eso. Pero ¿qué hago yo? Veo series, veo películas y me pongo a mirar mucho cómo hacen estos personajes para hablar. Por ejemplo, mi ojo al ver las películas no es simplemente entretenerme con la historia, sino cuando veo un personaje que me gusta, me fijo mucho en cómo gesticula, en cómo habla, porque finalmente son actores que están desarrollando esa misma capacidad. Entonces veo la manera en que interpretan algo. Ah, ok, uy, este hace una voz de esta manera, pero cuando está molesto le suena un poco aguda. Es una persona que todo el tiempo habla muy rápido, o esta habla muy pausada, o esta se la pasa respirando muy fuerte cada vez que habla. Por ejemplo, ahorita que tenía un demonio, le puse un gesto muy, muy curioso, es que cada vez que él habla hace como un... Y cada ciertas cosas hace... Y eso me ayuda a entender que ese es mi personaje. Pero esto, por ejemplo, lo hice cuando estaba viendo una película y vi que alguien tenía como un tic y dije, ah,
qué divertido ponerlo así. No era un tic nervioso, simplemente era un tic que hacía por algo que pasaba en la película. Vean a otras personas, siéntense un ratico a escuchar unas partidas. De nuevo, si no les gusta también, como me pasa a mí, ver partidas de rol, igual pueden hacerlo de otras maneras, pueden escuchar podcast. Pero cuando lo hagan, olviden, y esto es un ejercicio que decía a mis estudiantes cuando les dictaba una clase de creatividad publicitaria, dejen de tener cerebro pasivo. Cerebro pasivo es ver una película y que te pregunten qué tal te pareció y decir, estaba bonita, me gustó. El cerebro activo dentro de esto es analizar lo que te gusta de ello, ¿sí? La fotografía, así no seamos cineastas, no importa, no es hablar con pretensión, es simplemente entender realmente qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, porque esto también, y de nuevo, son hacks para el cerebro, va a hacer que tu cerebro se vaya acostumbrando y vaya entendiendo, eso que te gusta lo va a asimilar. No lo va a copiar, simplemente lo va a asimilar y vas a decir, ok, esto es una manera para poder contar esto. Es algo que yo hago, por ejemplo, con las películas de terror. No veo muchas películas de terror, la verdad, no me gustan casi, me generan un poco de decepción e insatisfacción, pero los thrillers me encantan. Entonces cuando yo veo un thriller digo, uff, esto me gusta, el color que están dando, la forma en que toman la atención, la manera en que desarrollan los personajes. Y yo voy viendo, claramente me entretengo, pero sí digo, me gustó mucho esto. Por ejemplo, fui a ver El teléfono negro hace un tiempo. Esta película no es, decían que era terror, yo no digo que es terror, para mí es un thriller con pequeños componentes paranormales. Eh, no es la mejor película, pero tiene una cuestión del actor que me encanta, que dije, ojalá la hubieran desarrollado. O sea, solo la historia de esa persona hubiera sido maravillosa, que es la de Ethan Hawke, y cómo las máscaras representan distintas cosas, pero tiene cosas muy bonitas a partir de eso. Yo dije, ok, esto me sirve para una partidita de culto. No la historia como tal, sino la forma de interpretar a un villano de esa manera. Entonces tómense ese tiempo, eso va a servir. Si tienen que dar una charla de su trabajo, YouTube tiene un montón de charlas sobre muchas cosas, véanse una charla TED y vean cómo habla la gente. Si tienen que dar una charla en la universidad, si tienen que dar una charla del trabajo, si tienen que dar una charla en el colegio, tómense el tiempo de ver algo que les pueda servir dentro de lo que ya se ha hecho y de personas profesionales. Pero como les digo, no utilicen el cerebro pasivo. En este caso no funciona, lo voy a poner como fondo mientras trabajo. No, tómense el rato, tómense la media hora, véanlo porque este análisis realmente les va a servir para mejorar. A mí me ha servido, yo como les digo, no puedo ver muchas partidas, yo personalmente no me voy a poner a ver Critical Role para compararme con ellos, pero sí vi un par de cosas y dije, ok, esto me gusta, esto tiene una cosa muy chévere, porque entiendo y sobre todo me ha servido mucho para darle este pie a las personas novatas de entender que no tienen y no es necesario que tengan las capacidades de actores de doblaje principalmente. Pero segundo, como una persona novata puede construir una historia mejor que una persona que ya tiene como un pequeño guión construido. Y hay personas novatas que simplemente desarrollan esa capacidad y empiezan a sacar todas esas ideas y salen por encima del sistema. Por eso mis charlas son más narrativas y menos de sistema, porque esto aplica si ustedes narran Call of Tulu, si ustedes narran, no sé, de Genesis, si narran Dungeons and Dragons, si narran cualquier juego, les va a servir porque a nivel de narrativa aplica. Entonces es bien interesante cómo funciona eso. Ark decía, como persona con problemas de ataques de ansiedad, me sé muchas técnicas de respiración y tranquilidad. Es un tema muy bueno para charlar porque sirve muchísimo. Sí, es maravilloso. Yo casi siempre en este tipo de charlas les voto una que otra eh, como tip de lo que yo he trabajado porque pues les sirve, pero créanme que hay muchas maneras de hacerlo. Ark también decía, no suelo mirar inspiraciones para personajes, no me gusta mucho basarme en algo creado para hacer los personajes. De nuevo, perfecto porque les digo, cada uno tiene su propia técnica. Yo, por ejemplo, no creo personajes basados en, pero sí creo que tengo un gran baúl de recuerdos de muchas cosas que he visto que me gustan. Y sobre todo como narrador hay algunos que me sirven mucho. Aunque yo los cree, me gusta para poderles dar particularidades. Los quirks de cada uno de ellos los tuve que construir a partir de leer y a partir de ver. No me los podía como inventar, entonces me sirve más para eso. Pero yo por ejemplo, tampoco me inspiro netamente como quiero hacer este, pero me sirve. En el único que lo hice, porque además era la primera vez que jugaba, era Vampiro, que tomé a Matt Sweeney, al Leprechaun de American Gods, porque me pareció un gran personaje y yo decía, este personaje para mí encarna un Rapnos, así que quiero que sea más o menos así, pero en el desarrollo no es tan así, le doy mi propia versión, pero sí me sirvió. Ese creo que funciona en ambas partes, de nuevo, es su proceso, cada uno lo puede hacer a su manera, no es una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas.
Pero créanme, analizar y volver su cerebro activo al momento de entender lo que pasa con el mundo y de entender lo que pasa con las otras expresiones funciona muy bien. Finalmente decía Manus, y nunca olvides que si la historia que intentaste contar no sale como esperabas, siempre puede salir mejor la próxima vez que la cuentes. Aplica para one shots. Sí, lo que les decía hace un rato, es fundamental recordar que tienen la capacidad ustedes de mejorar con cada cosa. Por eso el primer punto era la parte de... Espérense, Leo. Lo primero, la de mantener la calma, haciendo el recuento. El segundo punto era practicar constantemente. La práctica también viene con un feedback. Lo que ustedes ya pasaron les va a servir y la siguiente práctica les va a servir para mejorar y mejorar y mejorar. Si quieren ser mejores narradores, si quieren ser mejores jugadores, mejores para ustedes mismos. ¿Sí? De nuevo digo, no bajo un estándar. Que ustedes se sientan mejores desde la sesión 1 a la sesión 10 y que digan, mi personaje sí que ha evolucionado y que el narrador también sienta que el personaje ha evolucionado, practiquen también. No se queden solo con la sesión, sino tómense un ratico a la semana, piensen en ese personaje, piensen en un momento, ok, este personaje que podría ser, cómo le ha cambiado la historia. Por eso en un futuro vamos a tener una charla que es desarrollo de personajes, porque a veces se nos olvida, y lo he visto sobre todo últimamente que he podido jugar un par de sesiones de Dungeons and Dragons, me he dado cuenta que a veces se quedan los personajes en que pues así es, o sea, mi personaje es así y él simplemente diría tal cosa y hasta ahí va. Y se quedan o fallan en la cuestión de, pues tu personaje acaba de pasar por un trauma, acaba de pasar por algo así, debería cambiar un poco, o sea, la verdad nosotros la vida nos va cambiando. Si nos damos cuenta hace un año como éramos ahorita, o si o simplemente piensen un poquito antes de pandemia como somos ahorita, creo que todos hemos modulado cosas de cómo somos, de cómo nos comportamos, de cómo salimos a la calle, de cómo hablamos con otras personas. Rol en casa, por ejemplo, para mí me ha cambiado un montón de temas. Yo siento que cuando hablo, mi cerebro está pensando en sinónimos de palabras para que todas las personas me puedan entender, porque al comienzo decía, hay una pequeña barrera idiomática respecto a la jerga local, entonces lo que dicen nuestros amigos de Argentina a veces no se puede entender si hay alguien de Venezuela o si hay alguien de México o si hay alguien de España, y yo como narrador tengo que dar como ese estándar, entonces me ha servido y la práctica me ha llevado a eso. Entonces recuerden que el proceso constante funciona. Cerrando ya esta charla, que espero que les haya gustado, les cuento, la próxima semana viene una charla y esto salió a partir de votación en Discord y en WhatsApp, por si quieren unirse y no están en los canales aún. La próxima charla se llama Villanos, monólogos e historias. Esta es una charla de lo que estamos hablando sobre el concepto de villanía. Yo ya he hecho un par de charlitas sobre villanos. Hay una que me gusta mucho que está en YouTube que es la diferencia entre un villano, un antagonista y un némesis, para que también como narradores podemos darle distintas profundidades a estas personas que son los contrarios en nuestras historias. La próxima semana a lo que me voy a referir sobre todo es, a veces en las historias es divertido, y sobre todo si lo queremos volver más cinematográfico, que el villano, el malo malote, el último Big Boss tenga un monólogo, un pequeño monólogo dentro de la historia. Esto lo vemos en cine, esto lo vemos en series. Claramente no tiene que ser una parte donde el narrador está media hora hablando solo, pero sí es esa parte donde se vuelve memorable. Entonces voy a darles unos tips de cómo lograr un buen monólogo, cortico, que también tenga algo de interacción con los personajes, que tenga un significado realmente en la campaña, y las historias que puede contar un villano y todo lo que puede pasar alrededor de este villano. Entonces, esta charla les va a ayudar para improvisarlo, o si quieren escribirlo y leerlo, también funciona muy bien. O sea, no, yo no le veo nada malo de tener escrito y decir, ok, pongan atención, que esto es lo que van a escuchar, y leer con toda la entonación y la pausa lo que está diciendo el villano. Si lo hacen maravilloso, si quieren compartirme sus monólogos, buenísimo. Si tienen monólogos que les guste del cine, también compártanme. Me gustan mucho las referencias cinematográficas porque yo, de ahí es donde me baso para mis partidas realmente, del lenguaje cinematográfico, porque es lo que yo trato de expresar. Que cada partida se sienta como un capítulo de una serie. Es lo que yo trato de lograr con mis jugadores. Así que la próxima semana vamos a hablar de esto y una pequeña guía de cómo mejorar los trasfondos villanescos para que los villanos realmente tengan profundidad y no se sienta villano genérico uno, villano genérico 2, villano genérico 3 en cada historia, sino que cada uno tenga un- una profundidad en la historia. Cierro leyendo lo último, Arctesiar, el villano hablando mientras la party que le tenemos 7 Fire Blast. Tal cual, es como lograr lo que tenga un significado y no simplemente como, bueno, sí, ya mucho hablar, voy a lanzarle bola de fuego, sino como esto realmente se vuelve importante.
Poli decían, entre los argentinos nos entendemos de provincia a provincia y pasa acá también, así que por eso a veces trato como de estandarizar un poco lo que digo. Así que muchas gracias por la compañía, gracias si van a ver esto en diferido también, dejen sus comentarios en YouTube, no olviden por ahí suscribirse. La verdad, no es que quiera tener mucha gente, sino que me sirve para ampliar este tipo de conocimiento que sé que le sirve a muchas personas. Gracias por compartir también sus experiencias, si quieren dejarlas igual, escribirme aparte, si quieren participar, posiblemente vamos a tener unas charlitas después con algunos narradores, es decir, con interlocutor, y esto va a estar aquí. Y mi último anuncio, no me mis dos últimos anuncios, febrero, mes de ciencia ficción, por si quieren poner partidas y esto, el último sábado de febrero vamos a tener día de cinemáticas, yo creo que en ese sí voy a narrar, así que vamos a tener unas partiditas one shot para que se nos unan. Y recuerden que creo que es el 21 de marzo hasta el 20 de abril voy a estar visitando Chile, Argentina y Uruguay. No los conozco, así que voy a ir a conocer, a turistear, a teletrabajar realmente y posiblemente hacer un día de rol en casa en cada uno de los países. Todavía no tengo todos los lugares por donde voy a pasar, pero pues me gustaría conocer a la mayoría de personas que pueda, así que escríbanme si quieren que podamos organizar en esas fechas. Llamémoslo la gira rol en casa, porque sí, mi plan es poder conocer más la comunidad y que más personas realmente se nos puedan vincular. Así que nos veremos por allá. Gracias por estar acá. Un abrazo enorme. Espero que tengan un muy buen fin de semana, que haya mucho rolcito y nos vemos en esta charla en 8 días, un poco más temprano, si todo nos sale muy bien. Hasta la próxima y gracias.